Continuamos. Confiadito. Ahora nos acompaña el médico internista, intensivista, profesor universitario, Pastor Hugo Silva. Adelante, Pastor. Bueno, gracias. Primero quiero hacer, después de saludarlos, quiero compartir el share screen aquí, pero necesito que esté habilitado para ponerles unas notas, unos slides que tengo para ustedes. Si me permite, creo que el host tiene que habilitarlo para yo poder bajar mis PowerPoints. A ver si es posible. Aún persiste no habilitado. El equipo de tecnología está trabajando en pro, Pastor. Bueno. Ya estamos en eso, ya estamos en eso. Es sencillo, donde dice compartir pantalla, listo, ahí está Hugo, ya lo puedes compartir. ¿Ya lo puedo compartir? Ok, vamos a ver qué tal. Perfecto, aquí tengo lo que tengo aquí. Ahí estoy, voy a compartir eso con ustedes. Muy bien. Miro aquí. ¿Vemos eso? ¿Vemos eso? Sí, Sí. sí, sí. Perfecto. Bueno, tengo que darle gracias a esta organización que me parece que es muy pertinente de agrupar universitarios cristianos a compartir esto. Estas opciones donde me invitan, estoy siempre a la orden, creo que son una fuente para formar, crear una apologética cristiana. Y como ese es el punto que yo he mirado de todo esto y enfoco este tema de esta manera, porque creo que en la ética médica eh, y en la ley médica, este tema de dignidad es un punto, llamemos un punto gordiano, porque este tema de dignidad, no solo cuando hablamos, porque vamos a hablar del ser humano, y vamos a hablar de eso, de lo que somos. Y no solamente tiene que ver este tema con la eutanasia o con el aborto, sino que en otros temas que son importantes para el ser humano. Y tenemos que entender un poco, a mi modo de ver, cuál es el punto importante de todo esto. Yo creo que la dignidad es el tema vital por la cual nosotros los cristianos nos diferenciamos de los que no piensan en preservar la vida. Ahí tengo yo un punto bien claro. Voy a ser extremadamente, yo pro vida, soy desde la concepción hasta el final de la vida. Yo no creo, por ejemplo, que un anciano de una iglesia use un arma, como yo lo veo aquí. Un anciano, un pastor, usan armas. Eso para mí no, yo no creo eso. Esa es mi postura. No soy republicano, no soy demócrata, vivo aquí. Creo que ninguno de los dos partidos tiene la verdad. Nada tienen que ver con la postura cristiana bíblica, a mi punto de ver. Pero el punto crítico es este tema.
la dignidad. Y este punto es el que nosotros los cristianos tenemos que defender, porque nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y ese es uno de los criterios. Vamos a ver de dónde salimos, porque el problema es que la ética médica, no es la ética general y la ética médica, tiene un nicho donde salió, y y fueron de los griegos, pero también fueron de los hebreos. Entonces, ¿de dónde somos? Entonces yo aquí les estoy colocando, denme un minutico, que algo está pasando con mi computadora. ¿Ok? Creo que ya está arreglado. Ok. Les estoy colocando aquí, ¿qué creemos éticamente? ¿De dónde venimos? Porque somos hijos de los griegos, sí, y también, pero de los hebreos. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En qué nos diferenciamos cuando nosotros confrontamos los puntos de vista de discusión acerca de la vida? Para el griego, y en esto ahí están los filósofos que puedan corroborar esto, para los griegos somos un objeto, y por lo tanto el griego analizó al ser humano como tal, como un objeto. Lo aborda desde afuera, lo aborda cuestionándolo, racionándolo, haciéndole racionalizaciones, entonces le da desde afuera un significado moral de la existencia. Un objeto, por ejemplo, se analiza desde afuera, se estudia desde afuera, se le clasifica, se le analiza, se le agregan cosas. Para nosotros que provenimos de los profetas hebreos, y aquí va a ser una presuposición ética, ¿verdad? Jehová primero nos ha elegido como su pueblo. Y ya vamos a tocar el tema de la dignidad y Génesis, cuando dice que a imagen suya hemos sido creados. Entonces tenemos prosigo. Okay. Adelante, pastor. Muy bien, gracias. Entonces, ¿de dónde venimos? Vemos como de la experiencia del pueblo hebreo con Dios se genera una relación que la hemos visto en los pactos. Un pacto que fue hecho como pueblo, no como individuo. Los profetas griegos trataban al individuo, aquí se trata al pueblo más que al individuo. El individuo nunca fue autónomo en la relación Dios y los hebreos, ¿verdad? Como en el caso de los griegos. Los israelitas nunca argumentan sobre la existencia de Dios. Los griegos argumentaron sobre la existencia de Dios. El israelita de donde venimos, donde el profeta Pablo y Jesús se colocan en la línea de los profetas, la acentúan, la corroboran. Y en esa relación es que se crea una relación ética entre el pueblo de Dios y el Creador. Entonces, para entender parte de esta ética, de donde venimos, porque tenemos que entender que en medicina, un Hipócrates, por ejemplo, un griego, 400, 350, 400 años antes de Jesucristo, hace un juramento hipocrático, y nosotros los médicos nos vamos por allí. Y hay cosas éticas interesantes en el juramento hipocrático. No validado actualmente, hay cosas que la medicina lo ha cambiado, pero hay cosas muy interesantes allí, en las que coincidimos, por cierto. En el juramento hipocrático no se permite el aborto, por ejemplo. Él dice, no daré instrumentos para que la mujer provoque el aborto, se provoque el aborto. Por eso vamos a ver estas disparidades que a mi modo de ver es interesante, porque muchos hablan como los profetas o sacerdotes de Israel y algunas veces como los profetas griegos. Vamos a ver qué pasa con el concepto de la dignidad. Esto yo lo coloco acá como los derivados
para no ser los derivados de los filósofos griegos, ¿verdad? Entonces, cuando uno revisa el significado de dignidad, el concepto es bien complejo, ambiguo, multivalente, el término es muy vago como tal. Muchas veces los términos se contradicen, hay contradicción y tensión interna. Podemos ver que es un fenómeno objetivo, también subjetivo. Eso en las definiciones de los filósofos griegos, que yo lo llamo de los derivados de los filósofos griegos porque ellos no hablan como los profetas hebreos y no hablan como los cristianos confirmados en Jesús. Porque ellos miran la dignidad distinta como la vemos nosotros. Porque miran la naturaleza del hombre distinta como nosotros la vemos. También puede ser como privado o como público la dignidad. O sea, la dignidad se maneja. La dignidad muchas veces puede ser intrínseco, extrínseco, externo, interno, como ven en esos autores. Puede ser jerárquica y democrática. Bueno, en los contextos actuales, ¿verdad? Es importante porque de la dignidad se derivan los deberes para una sociedad y también los derechos de una sociedad. Por lo tanto, algunos piensan que la dignidad está vinculada al hecho democrático, porque está menos vinculada a la autoridad hegemónica de un país. Puede ser incondicional y estática, contingente y dinámica, inherente. Es otorgada la dignidad. Atención con este término, porque todos esos movimientos de right to die o derecho a morir utilizan la dignidad como algo que se puede dar o se puede quitar, como si el médico lo diera o el médico lo quitara. Le voy a dar dignidad a esta persona dándole algo para que se muera y no sufra. Ni tampoco se le da, tampoco, ni aquí tu médico no tiene el poder para dar o quitar con un medicamento de dignidad. Porque la dignidad para nosotros, los que provenimos del profeta hebreo, de la Biblia, la dignidad está en el ser humano. La dignidad está en ese bebé que no ha nacido. La dignidad está hasta que se muera. Ese es el punto que no entendemos, que se maneja de ese ángulo. Y tenemos que entenderlo y aprender esto para poder defender la apologética de la dignidad del cristiano, de que somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Brevemente, pues la dignidad también es un concepto en muchas constituciones nacionales, pero no como Alemania o Canadá, Estados Unidos, para mencionar algunas. En Estados Unidos, en una época, se tocó el tema acerca de esto, por qué se aprueba y por qué no se aprueba en ciertos criterios la eutanasia, o se ha aprobado, porque se alega que cómo vamos a hacer nosotros a alguien que no cree en Dios, que no cree en el más allá, que sufra en la parte final de su vida. ¿Cómo podemos hacerle creer a una persona embarazada que dice que tiene autonomía, y eso podemos hablar un poquito más adelante, la autonomía para manejar su cuerpo y su aborto, y porque es autónoma, si no cree en Dios? ¿Cómo le vamos a poder exigir a esa persona? Pero sí tenemos responsabilidades con ellos. Nuestra responsabilidad está dada en que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Hasta que no cambie eso, nosotros no podemos cambiar con leyes el mundo que nos circunda. Ese es un punto interesante. Los usos del significado de dignidad, hay mucha confusión al respecto. Estoy hablando entre los derivados de los filósofos griegos, ¿verdad? No hay consenso sobre la definición, pero sí hay muchos usos de esa definición. Han llamado dignidad social, dignidad humana, dignidad personal. Más tarde, más adelante, con unos slides siguientes, voy a mostrarle a uno de los grandes pensadores cristianos, eticistas, bioeticistas cristianos, que él hace un argumento sobre que la dignidad humana es un oxímoron, es decir, es incongruente en su propia definición. Me refiero a Ramsay, uno de los grandes bioticistas del siglo XX, que influye
cristiano que influye en la práctica de la ética médica de los Estados Unidos. Muchos usos. Algunos dicen que la dignidad opera por niveles. La han instrumentalizado. La dignidad es inherente al ser humano. La tenemos, vivimos con ella, estamos con ella. Vamos a ver más adelante un ejemplo bien claro. Que Jesús, cuando sana al Gadareno, él es una persona, está allí su dignidad, su persona está. Lo que Jesús lo libera y entonces expresa, exterioriza la personalidad. Ya veremos esto. Estas son las presuposiciones de la ética profética, lo que creemos y lo que vivimos. Jehová nos ha elegido, somos su pueblo. Esto es una convicción bien determinante. Jehová actúa con nosotros, interactúa con nosotros. Por lo tanto, tenemos un pacto con Él y es un pacto voluntario de ambas partes cuando se establece esa relación. Estamos hablando de Abraham. Es una perspectiva muy peculiar, distinta y opuesta a como piensan todos esos derivados de los filósofos griegos. Además, que fue hecho primero por todas las personas como pueblo y no como individuo, porque el individualismo no es el fin del cristianismo, es la comunidad. Más aún, Jesús lleva a ese pueblo y lo define y lo selecciona a ser iglesia. Al grupo pequeño, al más pequeño, a tener cuidado para que así el cuidado entre los de la iglesia sea más efectivo. Nunca el individuo es autónomo en la perspectiva de la profeta, de la ética profética. No es autónomo porque es creado y se debe al creador su voluntad. A diferencia del filósofo griego. El Señor nos da a conocer su voluntad, está con nosotros en toda, pero también nos dice esto, cuando fallamos, cometemos mal, es porque no hemos sido éticamente lo suficientemente responsables para cumplir ese pacto ético. Eso lo podemos ver más adelante, podemos revisar la historia, me parece muy interesante el profeta Oseas, Amos también, ¿verdad? Porque cuando uno hace algo, irrumpe porque hay un acto de desobediencia. Dios nos corrige, nos da una corrección, un castigo correctivo, porque nos ama y nos quiere tener dentro de ese acto, de esa acción. Ahí tengo los ejemplos, por ejemplo, de Oseas, que tiene un símil con su mujer, con Gomer, donde vemos el símil de esta mujer, deslealtad, desleal, y hay una similitud de ella con el pueblo de Israel. Este profeta entiende que la manera es el perdón, que mayor es el amor que la amargura, y que ese amor está expresado en el perdón. No vemos en los profetas este tipo de señalamiento, de rechazo. Vemos en ese pacto unos visos de lo que va a venir en el futuro, en el gran conciliador del ser humano que es Jesús, que nos va a conciliar con Dios. Isaías igual, Jeremías, por ejemplo. Ahí vemos todos los principios del Dios justo, misericordioso, del Dios bueno. Pero Dios nos pide que seamos buenos, porque Él, en su dignidad transmitida a nosotros, nos dio facultades de ser buenos. Hay gente que es buena, aunque Jesús dijo que no hay ninguno bueno, pero hay gente que hace actos buenos, aun cuando no están convertidos al Señor, porque hay algo bueno en ellos.
Y a eso Francis Schaeffer lo definió muy bien. Un ser humano, por muy malo que haya sido para su madre, ese ser humano es bueno, porque hace actos buenos con ella. Quizás roba para darle comida, quizás hace esto, pero su madre siempre la preserva. Entonces, Francis Schaeffer es interesante, ahí él dice que hay bondad en nosotros, aún sin conocer al Señor, porque hay transferencia de eso en esa dignidad. Y así vemos, por ejemplo, aunque Amos no fue profeta, era un granjero, le dice, ve y profetiza a mi pueblo, haciendo énfasis de que somos su pueblo y de que tenemos que ser o corresponder en obediencia a él y que no somos autónomos. Ahí viene el punto de discusión. No tenemos autonomía. El ser humano no tiene autonomía. Conozca o no conozca al Señor. Por eso los problemas, muchos de los problemas que tienen estas señoras, mujeres embarazadas que abortan, como describió Diego, porque está irrumpiéndose un proceso natural de vida, de desobediencia. Debemos recordar que las mujeres con aborto hay un 25% aproximadamente, todas las especies de mamíferos abortan espontáneamente. Y ese es el grupo de los abortos espontáneos, que ocurren en todos seres y animales también, pero que abortan y abortan porque ese cigoto implantado o antes de implantar no tiene las condiciones biológicas para que se implante. Y muchos podrán sobrevivir después, pero el aborto espontáneo es parte de ese proceso biológico que pasa, selectivo, quizás autoselectivo, que han hablado algunos genetistas. ¿Qué dice Jesús y qué nos dice Pablo? Ellos se colocan en la línea profética, le dan continuidad y completándose totalmente en Jesús. Ellos nos dicen que la ley es santa, que Dios es santo, justo y bueno. Y entonces se nos transmite eso, que somos elegidos, y como les dije antes, no como una nación, sino como iglesia, nos convierte en iglesia, que hay un nuevo pacto, ¿verdad? Que Dios tiene una voluntad para la humanidad, también para la persona. Ellos ratifican todo esto. Hay unos conceptos bien claros en esto que nosotros Jesús nos los dice ahí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El problema es que el hombre tiene una naturaleza y dentro de su naturaleza está la rebeldía. Y todo lo que no se acopie, todo lo que no se lleve al entorno divino, a sus criterios, a sus parámetros, es rebeldía. Así debemos entenderlo. En Jesús vemos una ética de la voluntad de Dios, del reino de Dios y una ética de Cristo. Bueno, podemos hablar de la experiencia de Jesús cuando habla en torno a la ley. La ley, Él le busca al origen de la ley y por lo que fue hecho la ley. También el día del sábado, no voy a discutir ese punto, pero hay muchos criterios éticos para esto. Si a veces tenemos que mirar la ley como ley o mirar por qué la ley fue hecha. La ley de aborto se hace y también tenemos que entender dos cosas importantes. Hacer generalidades en todo esto es un poco, yo lo veo injusto. Y no podemos entender ni aprender bioética o ética médica si no entendemos la historia de la medicina ética. Hay que aprender, hay que revisar la historia. Hay que revisarla, hay que mirar por qué tal cosa, por qué pasó, por qué esta ley. Porque si nosotros vemos la historia del hombre, en la ética médica, vemos por qué los legisladores actuaron de esta manera y por qué actuaron de la otra. Porque la ley médica y la ley constitucional, vamos a decir así, tienen que ir unidas. Pero está hecha básicamente por los que piensan como los filósofos griegos. Y ahí es donde nosotros tenemos grandes divergencias. Sí, Jesús
Mira, básicamente está interesado en el hombre, no está interesado en hacer cambios sociales como los fariseos, y ahí viene su problema. Jesús está interesado en lo que está en el ser humano, en el individuo, en su dignidad. No está interesado en hacer cambios sociales como los fariseos que modificaban la ley para lograr ese objetivo. Ojo, hay muchos fariseos haciendo leyes. Hay muchos fariseos haciendo leyes y muchos que inventan cosas en el mundo actual con respecto a la ley y con respecto a la escritura. Ahora, yo pongo este ejemplo de Jesús porque no podemos pedirle, como dicen, no podemos pedirle peras al olmo. No podemos, este es mi punto de ver en el ejercicio de la medicina. ¿Cómo tú le vas a poner a pedir a un no cristiano, a un no creyente en Dios, que no cree en nada, que debe morir o tolerar en sus últimos días de vida el dolor, o que no debe planificar usando un criterio jurídico que le da la ley de el consentimiento informado, si no cree en Dios? Entonces, para nosotros los cristianos estamos muy claros de que así como Él fue ejemplo, porque Él dijo, ejemplo os he dado, eso se lo dijo a la iglesia, a los suyos, a los escogidos, a los redimidos, a los limpiados por su sangre, a los que Pedro dijo que teníamos una naturaleza nueva, que la antigua había sido nueva, es nueva ahora. Entendemos, se nos reveló el Evangelio, el Señor se nos ha revelado y entendemos eso. ¿Cómo le vamos a pedir al otro esto? Esto es difícil. Por eso vemos que el tema de Roe and Wade, desde 1973, esta señora utilizó un alias, no es su nombre, y contra este juez de ese estado, lo quitan ahora, y esta lucha va a seguir, porque algunos van a hablar como los profetas y otros van a hablar como los filósofos. Y ese es el punto. Ese es el punto importante. Esta lucha entonces sigue en todo el mundo y tenemos otras cosas más interesantes que tratar. El mundo está lleno de una multivariación donde la dignidad humana, donde la creación está siendo atacada desde los inicios. Cuando un ser humano cambia, se quiere cambiar de un sexo a otro. Ahí está diciendo, para mí Dios no existe. No acepto su voluntad de que yo soy hombre, soy mujer, no va a cambiar porque invariablemente están demostrando en forma física, que para él no le importan los orígenes basados en la escritura, basados en Génesis, basados en todo. Entonces, tenemos que tratar las cosas desde un punto de vista bien serio, bien fuerte, y hacernos valer desde este punto de vista. Bueno, Jesús mismo predijo su muerte, la aceptó, la admitió y también sufrió mucho. A mí me da bastante, me enfoca mucho en este tema de los días finales del ser humano. En estos días mi mamá falleció y estuvimos planteando estas cosas. Y, y Jesús le dice al Padre en Getsemaní, es necesario. Hay un plan B. Hay un plan B. Eso fue lo que le dijo Jesús al Señor, al Padre. Hay un plan B. No hay plan B.
y para allá, para el Calvario fue. Y sabemos el porqué y los beneficios que hoy disfrutamos de eso. No había plan B. Entonces, para el cristiano no tenemos plan B, pero no le podemos pedir a un no creyente un plan B. ¿Qué hacer con esa persona? Déjenme ponerle una experiencia personal, una terapia intensiva que practiqué por bastantes años en Venezuela. No siempre se da la oportunidad de que las personas tengan la opción de que alguien les hable al final de la vida del Señor. Una vez me dice una enfermera que era de las Marías de Jesús, pero sabía que yo era cristiano, y me dice, ven acá, doctor, ven acá, hágame el favor, hay hasta un hombre que lo que necesita, me dice así, lo que necesita es que le pongan los santos óleos, y él se va a morir. Vaya usted, le habla del Señor, por favor, doctor, venga, yo lo llevo. Y le hablé al Señor, le hablé a este paciente del Señor, etcétera, etcétera. Y la mujer como que tenía tiempo. Horas después, él se quedó muy tranquilo, después que oramos, y el Señor partió. No era cristiano. Pero eso no ocurre siempre. Al final de la vida, muchas veces es más fácil entender que hay algo más allá. Pero es difícil pedirle a alguien que no es cristiano, pero que sí tenemos responsabilidad de ellos de hacerle conocer la palabra. Bueno, otro punto que nosotros tenemos en la Escritura, que no solamente el regalo, es un regalo de Dios. Dios no solamente está pendiente del principio de darnos dignidad, etcétera, etcétera, como nos creó, sino que también está pendiente durante toda la vida y también al final de la vida. Si no podemos quitar la vida en una etapa, tampoco podemos en ninguna etapa de la vida. Todas estas cosas están en las manos de Dios. No vamos a extendernos en la Escritura acerca de la prohibición del asesinato porque está allí. Hay casos que tenemos que analizarlos distintos, el caso de Sansón, por ejemplo, el caso de Saúl, casos para analizar, casos que si están clasificados o no como suicidio asistido, bueno, vamos a analizar esos casos. Hay que analizarlos, hay que aprender de esos casos de una manera objetiva y no de una manera fanática y enfocada en un solo estilo de pensamiento. ¿Por qué están esos casos allí? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Ok? Otro de los puntos de sustento para nosotros de la ética nuestra es que los evangélicos nos guiamos hacia lo que había o lo que los padres de la iglesia escribieron. Aquí hay un punto un poco controversial porque antes de Agustín, bien es cierto que algunos pensaban en que las personas que eran mártires era una muerte buena, o que el que colocaba su vida por la otra, había como una aceptación. Después llegó Agustín y extendió este sexto mandamiento a que cualquiera, que si la persona se suicida o hace homicidio de cualquier estilo y tipo, él extendió a todo, eso era matar. Bueno, ¿qué pasa con los más prominentes evangélicos modernos acerca del suicidio? Bueno, eso sigue como básicamente como el mismo principio. Le nombro uno de los grandes pensadores quizás en y otros temas como Bonhoeffer, un alemán, Barth. Bonhoeffer diferencia un poco del suicidio perturbado mental, ¿verdad? Y del completamente racional o razonal. O sea, hay cosas allí que él lo extiende muy bien en su libro y el que esté interesado puede hacerlo, pero de todas maneras lo básico es que se sigue, los modernos teólogos, respetados teólogos, siguen el mismo estilo de pensamiento, los cristianos. Con respecto a la dignidad y la imagen de Dios, los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí no hay otra interpretación a la luz de la Escritura. Podemos ver la que continúa en Santiago,
en fin. Pero este señor, Kilner, en un ensayo bien interesante que se los coloco allá abajo, la referencia, dice que en estos últimos partes de su trabajo, él, en este ensayo, dice que Jesús se afirma como la perfecta norma a la que los cristianos están llamados a conformarse, en lugar de describir el estado actual de las personas individuales o de la humanidad en general. Él dice que no tenemos otra opción en este artículo de ética, de bioética cristiana. Al mismo tiempo, a pesar de que ese conjunto limitado de referencias bíblicas, que refiriéndose a la referencia bíblica sobre de lo que somos imagen y semejanza, hay poco, es muy poco, es escaso, pero es taxativo, es claro. La literatura en la teología y la ética clásica lo aplica, lo usa y es extendidamente divulgado en toda la cultura occidental. Otro teólogo que básicamente analiza el contexto judío, dice que se podría decir que la fe judía tiene en su núcleo un sentido de soberanía radical y que la forma en que Dios está absolutamente fuera del orden creado, porque Él es el creador. Entonces, él dice, continúa este hombre, este autor, dice, decir que la humanidad lleva a la imagen de Dios es decir algo en el sentido de que la humanidad tiene un valor moral incondicional y absoluto, precisamente en cuanto participa del valor de Dios. Evidentemente, indudablemente que Dios fue el primero en que formula la idea de que los humanos, por el mero hecho de su humanidad, tienen una analogía absolutamente fundamental con lo divino. Y esta analogía nos inviste de cierto tipo de valor absoluto, que de lo contrario no lo posee. O sea, nosotros poseemos ese valor intrínseco de la dignidad porque Él nos la ha dado. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Hay unas cosas que voy a entrar prácticamente un poquito más a lo concreto de la práctica médica de este artículo de muerte con dignidad del Journal de Ética Médica, donde hace ciertas reflexiones a este concepto, ¿no? Dice, comúnmente se dice que los profesionales de la salud deben tratar de garantizar que las personas con enfermedades terminales a su cargo mueran con dignidad. Bueno, ciertamente, pero la dignidad no se administra. La dignidad está en el ser humano. El hecho que yo, o que un médico le haga lo que haga para que ese paciente muera dignamente, es un concepto, es una idea impráctica. Es una idea que ha sido tomada desde los filósofos griegos por estas organizaciones que, por ejemplo, con Muerte con Dignidad, que en Estados Unidos salió del año 1976, ¿verdad? Del año 76, con un caso bien nombrado que hubo aquí, de Karen Quinlan. Pueden mirar ese caso, está bien documentado en todas partes. Y ahí inicia un Right to Die Movement, o sea, derecho a morir. Bueno, y efectivamente tuvo sus frutos, porque se hace en el año 1989 una legislatura que se llamó los derechos uniformes del paciente terminal, donde el paciente terminal va a escoger en los Estados Unidos qué hacer o qué no hacer. Posteriormente hubo otro caso donde un caso de Terry Schiavo, aquí en Florida, por cierto, donde tiene un historial grandísimo porque sus papás eran católicos, en fin, hasta el gobernador del estado, el hermano de un presidente, determinó que no iba a, que esa suspensión de medidas al final de la vida de una paciente que tenía un estado vegetativo persistente, que tenía algunos movimientos y confundió a muchos médicos incluso. Y otros hasta que aclararon que sí tenía un estado vegetativo persistente,
Entonces, son cosas que pasan en la medicina y esto se dio al fin a otra situación que se determinó que los pacientes podían escoger basado en el principio de autonomía que iba a estar vinculado al consentimiento informado. Él podía escoger con antelación la persona en todos sus cabales mentales y en toda su autonomía personal, que él puede escoger qué hacer o qué no hacer al final. Por ejemplo, puede escoger que no le den resucitación cardiopulmonar, puede escoger que no lo entuben, puede escoger, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar este punto de vista, ¿no? Porque también vemos, si bien es cierto que se le pueden prolongar la vida o prolongar la muerte, ¿verdad? El proceso del morir, también se puede cortar esa fortuna por no usar tecnología a un paciente. Entonces, ahí las cosas en medicina no son siempre blancas y negras, hay muchos grises en la práctica, en la práctica médica. Muchísimo, muchísimo. Porque cada ser humano es individual y cada ser humano responde distinto a las enfermedades, a las circunstancias, a sus crisis. Entonces, hay dos implicaciones con esto. Primero, que es que se debe acabar con las vidas sin dignidad. Esto es lo que implica esto. Cuando uno hace una eutanasia, por ejemplo. Esto podría ser mediante el retiro o la retención de un tratamiento para preservar la vida. Eutanasia. Mediante la administración directa de algún tratamiento para terminar la vida. Entonces, aquellos que abogan por la eutanasia no voluntaria, es decir, la eutanasia, la utilización de medios, pero no voluntaria, es decir, el paciente no quiere, para los discapacitados severos, pueden respaldar el tal punto de vista, aunque no está claro cómo la muerte ya sea inducida natural y añade dignidad a una persona que es indigna. O sea, estas personas que tienen una situación que son discapacitados severos viven indignamente. Y cuando yo les doy un medicamento, el médico le da un medicamento para que no existan más, yo le estoy añadiendo dignidad. O sea, son conceptos que no están claros ni vagos. Lo que sí está claro en la Escritura, en el ejemplo de Jesús, es que esa persona tiene dignidad. Y más tarde vamos a ver cómo Jesús trata al gadareno, al endemoniado, que teniendo una persona, una dignidad, al liberarlo, su personalidad se exterioriza. Es una persona, siempre se es persona y siempre se es digno. La dignidad no se añade, no se quita, porque es inherente a nuestra creación. La otra afirmación que se sale de este concepto, se deriva, lógicamente, la afirmación es que se debe permitir a las personas tomar decisiones necesarias para procurar una muerte digna. Esta segunda afirmación es la más utilizada a menudo por quienes abogan por el suicidio asistido o la eutanasia voluntaria. La idea parece ser que ciertas condiciones son tales o el tratamiento paliativo es insuficiente para asegurar una muerte digna y que por lo tanto se debe utilizar la eutanasia. Vemos pues lo mismo. No hay un criterio fuerte y firme. Son criterios débiles que se derivan de estos pensamientos de los filósofos griegos. Hay críticas a la muerte con dignidad. Robert Paul Ramsey, que es uno de los cristianos, como les comenté, uno de los eticistas más influyentes en la ética médica de los Estados Unidos, protestante, metodista. Tiene un libro que marcó un hoy y un mañana en la ética médica, el paciente como persona. Yo se lo recomiendo que lo lean. Él dice que la aplicación de la frase muerte digna en la atención de la salud, la atención es atacada, ¿verdad? Ramsey sugiere que la muerte es una indignidad, una afrenta a la vida y que la frase, por lo tanto,
es ilógica en su propia definición, incongruente en su propia definición. Es un oxímoron. Él dice que eso no existe. Este punto de vista tiene cierta razón. Ahora, ¿cómo trabaja esto? He hecho esto para aquí, para ver más o menos cómo vemos nosotros allí este hecho, cómo mezclamos. Quizás esto es un poco racionalizado en parte por mi persona, ¿no? Cómo hechos a imagen y semejanza nos da dignidad, luego se nos expresa el amor de Dios y por el prójimo. Esto es una motivación. Dios entendemos que conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, también ve nuestras acciones y el fin para los cristianos no justifica los medios. Ahí lo vemos en Romanos 3:8. Eso es quizás una manera como mentalizar cómo la dignidad humana trabaja, quizás este concepto que hechos a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la posición evangélica finalmente? Bueno, los evangélicos nos oponemos incondicionalmente a la eutanasia activa, de plano, por lo que hemos dicho. La eutanasia indirecta, ¿qué es eso? ¿Cómo lo definimos nosotros y cómo lo defendemos? Se considera que la eutanasia pertenece simplemente a los riesgos, este tipo de eutanasia estoy hablando, a los riesgos inherentes a cualquier intervención, riesgo que tiene cualquier intervención. Toda la intervención tiene un riesgo quirúrgico o no quirúrgico, etcétera. Un accidente, riesgo inherente a ese acto médico. Aunque la decisión de participar en tales intervenciones puede ser extremadamente difícil, no implica la terminación deliberada, ni activa, ni pasiva de la vida de otras personas. En cuanto a la eutanasia pasiva, por otro lado, es aceptada por evangélicos si se usa para salvar la dignidad de los moribundos. Aquí hay un concepto incongruente en esta posición que luego le voy a decir de dónde. Esto es una posición metodista, les aclaro, metodista, como simplemente implica dejar de interferir con un proceso de muerte irreversible, por lo general tiene poco que ver con el homicidio. Es decir, nosotros no podemos en este punto, nosotros tampoco tenemos la práctica médica el por qué prolongar el proceso del morir. Muchas veces los intensivistas nos ayudamos, nos fundamentamos en ciertos scores que hay famosos en la práctica, el score Apache, el score SAS, el otro, y nos da cierta cercanía estadística. Pero ojo, que a veces Dios pasa por encima de las estadísticas. Sin duda, las decisiones en los casos individuales puede ser muy difícil. Dejan una zona gris en que las justificaciones pueden difíciles de preservar algo convincente universalmente para todos, ¿verdad? La expresión pasivo no debe entenderse como una falta en la participación del médico, es decir, que dejó de hacer. El punto es que no es la intervención del médico, sino la enfermedad o lo irreversible del proceso de morir que provoca la muerte del paciente. Eso lo aceptaba. La eutanasia activa, en cambio, induce un proceso de muerte antes de que el proceso natural de la muerte ha comenzado. Esto es un asesinato deliberado. Esta es la posición evangélica. Pero ¿qué alternativas tenemos los evangélicos para esto? La eutanasia activa. Los evangélicos no solo se oponen a esta, sino que también debemos invertir energía y argumentos para un mejor tratamiento médico y social de los enfermos. ¿Ok? Y sobre todo los pacientes enfermos y gente indefensa. Este es un punto bien interesante. Porque cuando se va a hacer, por ejemplo, diagnóstico de muerte cerebral, se necesitan equipos, tecnologías avanzadas, de manera que, porque yo pienso y me aboco a que cuando la persona está muerta cerebralmente, está muerta. Y esto no es mío, me estoy sustentando o me estoy basando en otros teólogos como Ramsey, que fue consultado cuando en Estados Unidos en el año 1978-79 se determinó, la Universidad de Harvard estableció un criterio de muerte cerebral aceptado. Este teólogo, que a mí me convence su posición
cristiana y bioética de que sí, de que hay que admitir de que la persona ha fallecido cuando se determina muerte cerebral en la forma que debe determinarse. Es decir, cuando el paro circulatorio cerebral es demostrado con una angiografía cerebral, es decir, que el vaso no mueve el flujo cerebral, cuando los electroencefalogramas están planos, cuando los potenciales evocados, etcétera, etcétera, además de la clínica. Sí, y debe ser corroborado no por un médico, y si es posible, más de un médico, y si es posible, uno de ellos un neurólogo. Es decir, porque hay otras cosas que vienen, hay otras cosas que vienen, que podemos tratar en otros temas, en otras partes médicas. ¿Qué pasa con el donante? Los cristianos podemos donar órganos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La práctica me dice que sí. Y yo creo que en el Evangelio nosotros, desde el punto de vista bíblico, podemos donar. La práctica me dice que sí. Yo tengo dos pastores, el pastor que ahorita lo acaban de promover fue mi pastor de aquí, lo acaban de promover para obispo de una zona, fue trasplantado hace 2 años, estaba muriéndose. Lo trasplantaron al riñón y está funcionando, sirviéndole al Señor. El otro pastor que ya se retiró de una iglesia aquí, Faith Assembly, que lo voy a nombrar, una iglesia de 5,000 miembros más o menos, quizás más, tienen varios cultos al día, iglesia bien organizada, bien bonita. Han plantado renal. Sigue predicando, ahora está predicando fuera del país, etc. Es decir, ahí están las cosas. Más, entonces, pienso que sí, que es la muerte. Esto me da argumentos prácticos para pensar de que la muerte cerebral, bien definida, bien establecida el diagnóstico, con los debidos instrumentos médicos, y ahí es donde tengo un problema grave con aprobar la eutanasia en países donde unos van a tener y otros no van a tener este recurso. Porque el Estado puede valerse de una ley y con la ley hacen lo que quieren, pero la implementación de esa ley es otra cosa, donde tú vas a tener en unos hospitales y no en otros las cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que es una tarea de la familia, de la iglesia, que hay que acompañar al moribundo, hay que darle consejería a los moribundos, a los indefensos, ¿right? Eso es lo que tenemos que hacer. Y sí hay maneras, muchas maneras muy particulares de cómo ayudar a cada paciente con su dolor en su estado final de la vida. Sí hay. Y hay cada vez más y más especialistas están abocándose a este segmento de la vida. Bueno, muchas cosas tenemos que conversar de la posición evangélica. La personalidad humana como principio defensivo es la dignidad, hay una sacralidad en la vida humana como imagen de Dios. Podemos mirar cosas en Caín, en Abel, qué es persona, cuándo es persona, y esto tiene que ver con el aborto, si la persona es cuando es legalmente establecido en un país y después que nace, o es persona antes. Este es un tema interesante para debatir. No lo voy a tocar ahorita. ¿Ok? Pero sí quiero mirar un poco lo que dice este autor que me llamó la atención, Eibach. Da a esta visión una expresión clásica. El hombre es persona por lo que Dios hace con él y por él. La dignidad de una persona no es una cualidad empírica, sino trascendente, que Dios concede a cada minuto de la vida de esa persona hasta el momento que muere. Por muy heridos o ocultos que estén el cuerpo y el espíritu, y por lo tanto podría ser la personalidad de la persona. Esta dignidad no se limita a un órgano, a un cerebro y sus logros, pero pertenece al individuo como un todo, como un organismo. Y lo vemos en este ejemplo que coloca este mismo autor, el caso de Jesús y el Gadareno, donde vemos que poseído por estas fuerzas destructivas, su personalidad está oculta.
Y cuando Dios libera a esta persona de esta fuerza destructiva, emerge la personalidad del cadáver. Um, una cosa bien interesante que quise marcar, que ya lo he retocado, lo he tocado en las partes anteriores, es qué pasa, está en inglés ahí, disculpen, la base cristiana de los derechos humanos y los límites de la autodeterminación. En la Biblia, voy a resumir la parte final, no solo se presenta el principio, sino también el final de la vida como un regalo de Dios. Ambos pertenecen a Él. Nosotros no podemos determinar, este es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que yo quiero, porque nosotros los fuimos creados como Él nos hizo. Le pertenecemos a Él, la vida le pertenecemos a Él. Cuando para mí la vida comienza desde que el esperma fecunda al óvulo y se forma el cigoto. De ahí viene una cadena imparable de cambios celulares impresionantes. Yo creo que es ahí. Le digo que creo que es allí porque personalmente me he dado la tarea de ver si la esperma tiene más vida que el huevo, y no quise caer en problemas con las mujeres, ni con los hombres tampoco. Pero yo creo que no hay poder en ninguno de los dos separados. El poder de la vida se genera allí. Entonces, desde la fecundación hasta allá. Y este punto es importante para el aborto, porque la Iglesia Católica tiene mucho que ver con esto. Vamos a ir, no, hay que buscar la causa, como Jesús dijo. Jesús le dijo a los fariseos, vamos a buscar la causa del divorcio. Vamos a buscar la causa del sábado. Vamos a buscar las causas de las cosas. Mucha gente está mal informada por la Iglesia Católica. Porque cuando el esperma se une al óvulo, ahí es cuando comienza la vida. Pero cuando tú das un anticonceptivo, es para bloquear la hormona, la LH, y entonces no se libera el huevo. Por lo tanto, no hay concepción. Eso los católicos, el Papa y todos ellos tienen que decirle a las mujeres que pueden tomar las pastillas anticonceptivas porque eso no es aborto. Ahí es uno de los grandes problemas. No es que si el hombre va a usar esto, que si la mueve. Ahí es uno de los grandes problemas. La información que manejan estos fariseos. Esto es fariseísmo, porque ellos saben que eso es así. Tenemos que ir al origen de la cosa, al meollo. Y ahí es una gran desinformación que tienen muchas mujeres, no solamente católicas, en su mayoría católicas, evangélicas, protestantes e incrédulas. ¿Ok? Eso es claro. Bueno, el principio general de la ética evangélica médica y la eutanasia es que debemos entender esto en un sentido inmediato, literal, es la autoridad final de toda la cuestión de la fe y la ética. Sin embargo, para darse cuenta de este valor, entraría en conflicto con la intervención de preservar el valor de la vida humana, ya que ese valor subyace a la ley contraria al asesinato. En otras palabras, si matar el dolor se puede lograr solo matando activamente el propio paciente, entonces reconocer cuál es el valor primario, cuál es el valor mayor. El valor menor es el dolor, el valor mayor es la vida. Entonces ahí es donde está el punto claro. ¿Qué dice la Alianza Evangélica? ¿Qué declara? El que llama al asesinato de otros hombres, con el concepto de asistencia cualquiera, ayuda a morir ¿verdad? Hace un mal uso de eso, dijo eso es el canon del metodismo, del evangelio, de los evangélicos, de la alemanes. De ahí proviene, puse ese concepto porque creo que comparto con él. Yo creo que muchos vamos a compartir con él, a menos que hayan algunas excepciones que podemos mirarlo. Reflexión cristiana sobre la dignidad y la muerte. Ningún ser humano puede ser juzgado por tener o no tener dignidad humana en la base de los sufrimientos que sufre.
Muy por el contrario, en su misma inescrutable, el sufrimiento humano pertenece a la dignidad humana. En este momento a Jesús, así como la encarnación de Jesús incluye su exposición a los sufrimientos, así cualquier sufrimiento del hombre no implica el final de la humanidad. ¿O es que Jesús murió indigno? No. Ahí es una muestra clara y evidente de que la dignidad y cómo muera la persona para nada infiere. Morir con dolor no es ser indigno, ni muerte indigna. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Ramsey. Este es el caso de los humanistas. Los humanistas no, ellos dicen, ¿cómo le podemos pedir al que no cree en Dios o al más allá que muera con dolor? Para él eso es insignificante. Y es cierto. Yo termino la exposición con esta pregunta. Me perdonan que si fue un poquito largo, no tomé el tiempo, quizás por la interrupción que tuve ahí. Los derechos humanos basados en los derechos constitucionales sobrepasarán o abrogarán los principios éticos, y los principios éticos bíblicos me refiero. Esa pregunta yo la dejo porque me es preocupante, y cada vez que tengo una oportunidad de reuniones con otros, en otras circunstancias, y en otros médicos y en simposios que a veces oigo y asisto, esto es preocupante, porque el derecho humano está sobrepasando al principio ético médico. Bueno, ahí les dejo mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por tenerme. Bueno, pastor, muchísimas gracias a usted.